Bueno, vamos a hablar de los procesos de elaboración de una investigación. Primero encontramos que se divide en 4 partes fundamentales. La primera de ellas es el desarrollo del proceso de investigación. En esta etapa, para investigar la investigación de mercados, tenemos que están los ítems de la necesidad de la información, los objetivos de la información, el diseño de la investigación y las fuentes de datos, el proceso de recolección de datos, el diseño de la muestra, la recolección de los datos, procesamiento de datos, análisis de datos y la presentación de los resultados. Por otra parte, dentro del desarrollo de procesos de investigación encontramos unas fuentes básicas de datos de mercado, que son la observación, preguntas a encuestados, estudios de situaciones análogas, datos secundarios y experimentación. Nuestro otro ítem que tenemos por este lado son las necesidades de la información. ¿Para qué? Para satisfacer una necesidad de información conlleva a buscar, conocer y validar datos. El proceso por el cual satisfacemos una necesidad de información se llama investigación. Objetivos y necesidades. Es el plan básico que guía la recolección de datos y analiza las diferentes etapas. Diseño de proyecto de investigación formal e identificar las fuentes de datos para el estudio. El marco que especifica el tipo de la información a ser recolectada, que puede ser internas y externas. Para la recolección de datos tenemos las internas, que contienen los estudios previos de investigación y los antecedentes de la organización. Los externos incluyen informes comerciales de investigación, revistas de negocio, informes industriales, informes gubernamentales, etc. Siguiente tema. Recolección de datos. Como definición, la recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación de información dentro de un cierto contexto. Encontramos diferentes formatos para la recolección de datos, que sería, por ejemplo, el cuestionario. Es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una evaluación o en una investigación o en cualquier actividad que requiera la búsqueda de información. Tenemos la observación. Es una técnica bastante objetiva de recolección. Con ella puede obtenerse información aun cuando no exista el deseo de proporcionar, y es independiente de la capacidad y veracidad de las personas a estudiar. Encuesta. Por medio de la encuesta se utilizan estas para obtener información sobre tasas de adopción, uso y efectos. Una encuesta consiste en que los entrevistados formulen cierto número de personas y grupos representativos, una muestra, una serie de preguntas en un ámbito determinado. Tenemos aquí la muestra y el procesamiento de datos. En la muestra, partes de la muestra, debemos tener en cuenta el tamaño de la muestra, quién o qué se debe incluir en la muestra, lo cual nos indica que debe tener una definición clara de la población de la cual se debe tomar la muestra. Métodos para seleccionar la muestra. Se puede clasificar según la implicación en un proceso probabilístico o no probabilístico. Vamos aquí con el procesamiento de datos. El procesamiento de datos consiste en la recolección de los datos primarios de entrada, que son evaluados y ordenados para obtener información útil que luego serán analizados por el usuario. Análisis de datos. Permite que las compañías y las organizaciones tomen mejores decisiones empresariales y también es usado en las ciencias para verificar o reprobar modelos o teorías existentes. Presentación de los resultados. Presentar objetivamente los resultados importantes sin interpretación, en una secuencia lógica y ordenada usando materiales ilustrativos, ya sean tablas o figuras, y texto. Los resúmenes de los análisis pueden aparecer ya sea en texto o en las figuras o tablas. Esto es el tema
de nosotros que estamos viendo aquí en investigación de mercados por ahora, en el proceso y elaboración de una investigación. Seguimos. Informe de investigación. Lo dividimos en 3 etapas o 3 partes. La primera, informe sobre la investigación. Las partes del informe de la investigación tiene que tener a quién va dirigido, necesidad de la información, tiene que ser objetivo, ser consistente, pero completo, y debe contener un estilo. En el estilo encontramos que obligatoriamente debe tener un lenguaje de negocios en forma breve, utilizar palabras y frases cortas, debe ser conciso. La forma del documento debe evitar los clichés, debe escribir en tiempo presente y debe tener muy en cuenta las citas de los comentarios. Siguiente tema. El formato del informe. El formato debe ser la estructura lógica del informe de investigación, sigue las etapas del proceso de investigación científica y adopta diferentes modalidades según se trate de un experimento o una tesis o disertación, entre otros tipos de investigación. ¿Qué partes debe tener? Portada, una tabla, contenido, índice de tablas de figuras y gráficas. Debe tener un resumen ejecutivo que consta de objetivos, resultados, conclusiones y recomendaciones. Por último, tenemos la presentación de datos. ¿Cómo debe ser esto? Puede ser por medio de ayudas gráficas que deben incluir títulos, rótulos, número de tabla o figura, notas al pie de página, notas y pies de página. Por otra parte, debe tener los datos que se presentan en formato tabular y en forma gráfica. ¿Listo? Esto es todo.